Aleluya, mis amados, Dios los bendiga grande, poderosamente en esta nueva tarde, este nuevo tiempo de bendición en el que podemos recibir del Señor, de su palabra, en el que podemos fielmente recibir esa enseñanza que Dios tanto necesita entregarnos. La vida del creyente va siendo guiada, va siendo instruida, obviamente, a través de la palabra del Señor. Pero la pregunta que te quiero hacer en esta tarde es si realmente tú y yo somos creyentes resucitados. A lo que voy con esto es que la palabra nos deja ver que definitivamente tenemos que haber resucitado con Cristo Jesús. Y hay muchos ejemplos en la palabra y obviamente hay información que Dios nos brinda a través de las Escrituras para que tú y yo comprobemos si realmente hemos sido creyentes que han resucitado juntamente con Cristo Jesús. Porque una cosa es que alguien diga haber colocado su fe en el Señor, pero evidentemente con sus actos, sus hechos, sus frutos, no son evidencia clara, efectivamente, de que han resucitado juntamente con Cristo Jesús. Por eso quiero que mires allí Colosenses, capítulo 3, Colosenses, capítulo 3, y allí vamos a observar el verso 1, Colosenses 3, verso 1. Y dice allí la preciosa palabra del Señor: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Para que tú y yo entendamos esto, cuando Jesús muere en la cruz, el cuerpo de Jesús no queda en la tumba. El cuerpo de Jesús es resucitado al tercer día. Y tiempo después ascendió obviamente a los cielos. ¿Qué quiere decir esto? Esa es la figura que Dios utiliza. Él muere por nuestros pecados, ¿sí? Es decir, es como si nosotros hubiésemos estado allí con el Señor. Él muere por cada uno de nuestros pecados y ahora Él quiere que resucitemos. En otras palabras, que no sigamos viviendo en este cuerpo de muerte, en este cuerpo de carne, sino que tu vida sea una vida totalmente transformada por el poder del Espíritu Santo. Por eso acá el apóstol Pablo, él dice acá, estoy en Colosenses 3:1, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Es decir, que la primera evidencia de un creyente que ha resucitado, que ha dejado su vieja manera de vivir, es que ahora está mirando las cosas de arriba. Él ya no está enfocado tanto en esta tierra. Ese creyente ya mira al cielo, ya está anhelando la venida de Cristo, él anhela pasar la eternidad con el Señor, él anhela obviamente vivir lo que resta de vida en esta tierra para el Señor, mirando las cosas de arriba. Dios traerá sus bendiciones sobre esta tierra, pero para el creyente que ha resucitado, ya no será tan importante las cosas de esta tierra. Ahora su mirada está en las cosas de arriba. Y complementa Pablo acá diciendo, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Te das cuenta? Es el ejemplo claro de Esteban. Cuando Esteban predicó en ese mensaje poderoso hacia los judíos, ellos se sintieron confrontados, y dice la palabra, tanto que ellos se tapaban los oídos, no querían escucharle y arremetieron contra él y le apedrearon obviamente hasta matarlo. Pero mientras sucedía esto, la Escritura me narra que él tenía su mirada puesta en los cielos y que vio al Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre. Esa es la figura. La figura es nuestra mirada en el cielo, no mirando lo que está pasando en esta tierra, no mirando lo que sucede en tu entorno, no dejándote sobrellevar bajo las muchas aflicciones que pueden llegar a suceder en esta tierra. Tu mirada siempre va a estar puesta en el cielo.
Eso evidencia que tú has resucitado juntamente con Cristo Jesús. Ya estás más preocupado por las cosas de arriba que por las cosas de esta tierra. Y gloria al Señor por eso, porque Dios es hermoso, porque Dios es poderoso. Porque obviamente Él quiere que empieces a mirarlo a Él, que empieces a mirar lo que Cristo tiene preparado para ti allí en los cielos. En la carta a los Romanos, mira allí conmigo, capítulo 6, Romanos 6, mira el verso 4. Romanos 6, verso 4. Dice la Escritura, porque somos sepultados, mira cómo utiliza acá la Escritura, juntamente con Él, para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Aquí hay que entender esa palabra sepultamiento, y por eso Pablo la mezcla con el bautismo. Dice, somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. ¿Qué está queriendo decir esto? Él está hablando que en el momento en que tú has dado tu paso de fe, has tomado la decisión de bautizarte, tú estás diciendo, yo quiero sepultar mi viejo hombre. Yo quiero sepultar mi vieja manera de vivir, y al salir de las aguas, tú le estás diciendo al Señor, ahora quiero vivir para ti. Ahora quiero vivir plenamente para ti, Señor, para lo que tú quieres, para lo que tú deseas. La Escritura dice, baste ya el tiempo en que vivimos conforme a nuestras concupiscencias, en que andábamos en las cosas de esta tierra. Ahora tu vida debe ser para Cristo, ahora tu vida debe permanecer en el Señor. ¿Qué quiere decir esto? Que obviamente ese creyente resucitado ha sepultado su viejo hombre, lo ha dejado atrás, ya no quiere volver a él, ya ha entendido que esa no era la manera en que obviamente el Señor quería obrar en tu vida, que ahora tu vida le pertenece a Cristo. La segunda parte está en Romanos 6, verso 4, dice, hay un fin, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos ¿en qué? En vida nueva. Entonces Él está diciendo, si tú has llegado realmente a los pies del Señor, tú andas en una vida nueva. Es lo que Pablo dice allí también, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Ahora tú tienes una nueva vida en Cristo. Ese es el testimonio, ¿me entiendes? Que tú das delante de los demás. Que obviamente ya no vives igual a como vivías antes. O sea, de nada le sirve a una persona estar en la iglesia si su vida sigue siendo exactamente lo mismo. Ahí no ha pasado nada. Ahí sencillamente una persona está asistiendo a un lugar, de pronto le gusta ir, le gusta escuchar la palabra, pero definitivamente no es un creyente resucitado, que es el tema central que hoy estamos analizando. El que ha resucitado juntamente con Cristo anda en una vida nueva. ¿Me entiendes? Ya no sigue atado a los placeres del mundo, ya no sigue atado a lo que el enemigo antes le brindaba y en el engaño en que nosotros estuvimos en algún día. Ahora tu vida es nueva en Cristo Jesús. Pero mira el verso 5, dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él, ¿con quién? Con Cristo, en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. ¿Qué tuvo que hacer Cristo para pagar el precio? La única manera era la muerte. Él entregaba su vida en lugar nuestro. Por eso es que Pablo dice acá, en la semejanza de su muerte. Es como si nosotros muriéramos realmente y volviéramos a renacer, pero renacemos en una vida nueva. Resucitamos. ¿Me entiendes? Esa resurrección es como una nueva oportunidad para que el ser humano no siga viviendo igual que antes. Porque es que antes de conocer de Cristo, tú vivías para el mundo, para los placeres del mundo. Estabas atado por el diablo. Entonces, si alguien realmente ha llegado al Señor, Él ya anda en una vida nueva. De lo contrario, no está pasando absolutamente nada. O sea, no nos engañemos a nosotros mismos. Si Cristo realmente está en nuestro corazón, ya vivimos de una manera totalmente distinta, ya vivimos de una manera totalmente diferente. Ahora nuestras vidas han sido entregadas
al único y amado Dios, al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Qué es lo importante acá? Estar plantados juntamente con Él, en la semejanza de su muerte. ¿Qué quiere decir esto? Que obviamente el creyente resucitado debe morir día tras día. Todos los días necesitamos morir a nosotros mismos. Todos los días, iglesia, necesitamos morir a nuestra carne, a lo que el cuerpo nos pide, de una u otra manera. Es una batalla espiritual que todos los seres humanos sufrimos y sufriremos hasta el día en que Cristo venga. Pero hay que saber librar esa batalla. Hay que morir a tu yo, hay que morir a tu carne, hay que morir sencillamente a lo que el mundo te está ofreciendo. Eso es morir o estar plantado, ¿sí?, juntamente en la semejanza de su muerte. Mira el verso 7, estoy en Romanos 6, verso 7. Dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. ¿Te das cuenta? O sea, es ese morir para hallar la justificación delante del Padre, para que podamos decir, sí, yo ya fui justificado. Hubo alguien que pagó el precio por mí y ese alguien fue el Señor Jesucristo. Él estuvo ahí, Él tomó mi lugar y yo he muerto, ¿sí?, a mi pecado. Y dice el verso 8, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. ¿Te das cuenta? Entonces morimos a nuestro pecado, pero ¿cuál es la esperanza? Que viviremos eternamente con Cristo. A lo que voy es que el creyente resucitado, él siempre está pensando en esa vida eterna con Cristo Jesús. Él siempre está anhelando estar con el Señor. Te lo he dicho en otras ocasiones, damos gracias a Dios por esta vida, pero el creyente que realmente ha resucitado con el Señor quiere estar con el Señor, quiere pasar su eternidad con Dios. Si hay alguien que definitivamente no piensa en la vida eterna, sino que sigue aferrado a esta tierra, ese todavía no ha resucitado juntamente con Cristo Jesús, porque su corazón todavía está en las cosas de este mundo, porque su corazón todavía está aferrado a las cosas de esta tierra. Pero el creyente resucitado, él quiere la eternidad con Cristo. Por eso dice acá, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. ¿Dónde viviremos con Él? En el cielo, en la eternidad. Y dice aquí la Escritura, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Esto es otra evidencia del creyente resucitado. O sea, sabe perfectamente, ¿sí?, que la muerte no se enseñoreará ni del Señor ni de nosotros. Obviamente la muerte puede llegar en algún momento, pero la muerte para nosotros va a ser el paso a la vida eterna. La muerte para nosotros sencillamente va a ser el instante en que definitivamente estaremos para siempre con el Señor. Jesús murió una sola vez, por el pecado de todos nosotros, y eso es más que suficiente. Ahora yo debo vivir en esa promesa, debo creer obviamente en el Señor. Y dice el verso 10, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Es lo que te estaba diciendo. Mas en cuanto vive, para Dios vive. ¿De quién está hablando aquí la palabra? De Jesucristo. ¿Para quién vive el Señor? Para el Padre. Todo lo hizo en obediencia al Padre. Eso quiere decir que si yo soy un creyente genuino, resucitado, juntamente con Cristo Jesús, ¿para quién vivo yo? Vivo para Dios. No vivo para este mundo, no vivo para mí mismo, no vivo para mis deleites, no vivo para lo que yo quiero. Yo vivo ¿para quién? Para Dios. Mi vida ahora le pertenece plenamente al Señor. Mi vida es de Él. Él la compró con precio de sangre. Y es algo que tú y yo debemos saber, en lo cual debemos estar conscientes. Sabemos que vivimos para Él. Verso 11. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús Señor nuestro. ¿Te das cuenta la diferencia? Vivos para Dios, pero muertos para el pecado.
sea, el verdadero creyente, el creyente resucitado, ahora vive su vida totalmente para el Señor y ahora ha decidido morir al pecado. Morir al pecado. Y vuelvo y te repito, eso es algo que tú y yo debemos hacer a diario. Porque el pecado siempre estará a la puerta, el enemigo siempre estará intentando tentar nuestras vidas. Pero si tú tienes la convicción en tu corazón y dices, yo vivo para Dios, yo vivo solamente para Él, ahí estarás muriendo al pecado día tras día. Él complementa en el verso 12, estamos en Romanos 6:12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Mira cómo lo describe, ¿cómo es tu cuerpo mortal? O sea, el hecho de que tú y yo hayamos aceptado a Cristo no quiere decir que seamos cuerpos gloriosos. Nuestro cuerpo es ¿qué? Mortal. Y la palabra mortal, pues, deduce de muerte. O sea, todavía el pecado está ahí. Si yo no tengo cuidado, pues obviamente voy a caer en los lazos del enemigo. Pero Pablo dice acá, no reine pues el pecado en ese cuerpo mortal. O sea, que no se enseñoree. Él está diciendo acá, o sea, no es que el Hijo de Dios no llegue a pecar, porque es que lamentablemente pecamos. No lo hacemos como antes. Y día tras día tu pecado tiene que ser menor en tu vida. Pero él dice que no reine, que no se enseñoree, que no te dejes llevar por el pecado, que no te dejes absorber por la maldad del mundo. Tú tienes que luchar contra eso, tienes que decirle al Señor, ayúdame, quiero vivir para ti una vida recta, una vida santa. Y por eso dice, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. ¿Te das cuenta? Ahí está la tentación. Y dice, no dejes que reine, y no sea que termines obedeciendo a tus propios deseos, a tus propias concupiscencias. No lo permitas. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Ahí está claro. Él dice, tu cuerpo no puede ser para el pecado, debe ser para glorificar a Dios. Y él lo va a decir acá, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos ¿de qué? De justicia. O sea, él dice, un día estuviste allí entre los muertos, pero preséntate ahora vivo de entre esos que están muertos, que son muchos. O sea, muestra que en Cristo hay vida, que Él te puede sacar de la atadura, del engaño que el mundo trajo sobre tu vida, y que tus instrumentos, tus miembros sean instrumentos de justicia para glorificar a Dios. Y finalmente termina diciendo ahí, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Dice, no permitas nuevamente que el pecado se enseñoree sobre tu vida. O sea, la ley está para mostrarte el pecado. Y ahora tú estás bajo la gracia. Pero el hecho de que estés bajo la gracia demanda mayor responsabilidad. O sea, ¿por qué? Porque tú ves el sacrificio de Jesús. Esa es la diferencia cuando Cristo vino. Antes de que Cristo viniera, los judíos, los que temían a Dios, ¿qué miraban? La ley. Solamente tenían allí escrito lo que era correcto y lo que no era correcto. Pero ahora nosotros tenemos a Cristo, sabemos lo que sucedió con Él, sabemos de la manera tan cruel que tuvo que morir en esa cruz. Ahora yo entiendo lo que es vivir bajo la gracia. Ahora yo entiendo lo que costó mi salvación, que fue a precio de sangre, de muerte. ¿Y la muerte de quién? De Dios mismo, del Hijo de Dios, hecho hombre. Entonces ahora yo quiero vivir para Él, yo quiero presentar mis miembros como miembros de justicia para glorificar al Señor, para darle gloria y honra al pecado. A lo que voy con esto, hermano, en el tema central que te estoy enseñando en esta tarde sobre el creyente resucitado, es que ese creyente se considera muerto al pecado o considera muerto el pecado sobre su vida. Quiere agradar a Dios. Hay un deseo fiel en su corazón de hacer las cosas rectamente delante del Señor. Ahora mira primera carta a los Corintios, capítulo 15, verso 20. Primera carta a los Corintios, 15, verso 20.
Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Sabemos que así es. Primicias de los que durmieron es hecho. O sea, Pablo nuevamente, ahora escribiéndole a la iglesia en Corinto, les está diciendo, Cristo ha sido hecho primicia. O sea, fue el primero que resucitó de los muertos. Pero nosotros también le vamos a seguir. ¿Me entiendes? Si Cristo, o sea, viene, dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Los que hayan creído en el Señor. Y luego nosotros, los que hayamos quedado. Si la muerte llegase a alcanzar nuestras vidas, el día en que el Señor venga en el arrebatamiento, esos muertos serán ¿qué? Resucitados. Serán llevados a la presencia del Señor. Porque en cuanto la muerte entró por un hombre, es decir, por Adán, también por un hombre la resurrección de los muertos. ¿Sí? Si la muerte entró por Adán, ahora la resurrección entra ¿por quién? Por Cristo. Tenemos la esperanza de resucitar juntamente con Él. En esta tierra, mientras estemos acá, porque ya hemos muerto al pecado, porque hemos resucitado juntamente con Cristo Jesús, queremos vivir para Él. Eso es lo que Él está diciendo. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán ¿qué? Vivificados. O sea, el creyente resucitado tiene la plena convicción de que en Cristo es ¿qué? Vivificado. Vivificado. La muerte nos arruina, el pecado nos arruina, hermano, nos lleva a la destrucción, eso es lo que te quiero decir. Pero en Cristo, ¿qué pasa? Cuando Él llega, Él empieza a dar vida, Él empieza a vivificar tu ser, Él empieza a apartar de tu vida lo que no era, lo que no te convenía, y Él empieza ¿qué? A vivificarte, a llenarte de su espíritu, para que vivas para Él. O sea, es increíble cómo se ven creyentes destruidos. Y la pregunta es, ¿por qué está destruido si debería estar como vivificado, lleno de Dios, lleno de las promesas del Señor, esperando fielmente en la venida de Cristo? Si tú eres un creyente resucitado, iglesia, definitivamente el Señor te vivificará, te llenará de su espíritu. En la primera carta del apóstol Pedro, mira lo que dice acá la palabra. Primera carta de Pedro, capítulo 1. Verso 3, mira lo que dice la palabra. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, mira cómo lo explica acá Pedro, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Te das cuenta cómo lo explica acá Pedro? Dice, por Cristo, Él nos ha hecho ¿qué? Renacer. Lo que algún día tú pensaste que nunca sucedería, la condición física, la condición espiritual en la cual el enemigo nos tuvo un día. Ahora Pedro dice, pero cuando Cristo llega a una vida, Él te hace renacer. Él te da una esperanza viva. Mira cómo lo describe. Él te hace renacer para una esperanza que viva. Y muestra aquí la escritura por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Dónde está la esencia? En que Cristo resucitó, en que Cristo muere en la cruz. Todos los ojos lo vieron. 3 días estuvo en el sepulcro, pero al tercer día Dios le levantó de los muertos con poder. Eso debe traer una esperanza en mí. Saber que tengo un Dios que venció la muerte. Porque el ser humano por sí mismo jamás podrá vencer la muerte. Pero en Cristo Jesús ni aun la muerte podrá contra nosotros. Porque seremos levantados si la muerte llegase sobre nuestras vidas. A lo que yo voy, iglesia, es que el creyente resucitado renace para esa esperanza viva. Tienes promesas de Dios, tienes la promesa de su advenimiento,
de que Cristo vendrá entre las nubes, tienes la promesa de que Él estará siempre contigo, de que no debes temer, de que puedes ser esforzado, valiente, y ahí el Señor estará contigo, que aunque andes en valle de sombra de muerte, no temerás mal alguno, de que si por un camino el mal viniere contra ti, por 7 huirá delante de ti, que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Todo eso es esa esperanza, lo que Dios nos dice a través de su palabra, que se complementa o llega a su finalidad, que es la vida eterna. Pero el creyente resucitado siempre tiene una esperanza, no te olvides de eso. Mientras tú estés acá en esta tierra, mientras tú sigas colocando tu fe y tu esperanza en el Señor, siempre habrá esperanza para ti, para los tuyos. No importa lo que esté pasando, no importa si estás viviendo una situación económica difícil, no importa si la enfermedad ha tocado tu vida o en tu casa, no importa si hay problemas en el trabajo, aún si estás sin trabajo, siempre, si tu mirada está puesta en el Señor, habrá esperanza, iglesia. Siempre habrá la esperanza de que Dios se va a glorificar en tu vida. Él te ha hecho renacer. Esa es la diferencia con el simple creyente. El creyente dice, sí, yo creo en Jesús, pero vienen las adversidades, viene la prueba y este creyente se derrumba, este creyente se desvanece totalmente. El que está cimentado en la roca que es Cristo, Él permanece firme. Él tiene una esperanza en Dios. Él dice, Señor, yo creo que tú vas a hacer algo, yo creo que tú te vas a glorificar, yo creo firmemente, Señor, que veré tu gloria. Ahí hay esperanza. Que hoy, iglesia, a través de esta palabra, tú y yo tengamos la convicción de que somos creyentes resucitados, que estamos buscando las cosas de arriba, que estamos plantados juntamente con el Señor en la semejanza de su muerte, es decir, hemos dejado nuestra vieja manera de vivir, estamos muertos al pecado, reconocemos que es Cristo el que nos vivifica, no se te olvide eso. Él es el que levanta tus manos, Él es el que da esfuerzo al cansado, el que multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos correrán y no se cansarán, los jóvenes no se volverán a fatigar. Eso es lo que tú debes creer en el Señor, que Él te vivifica día tras día. Pero lo más importante, el creyente resucitado tiene toda su esperanza puesta en Jesucristo, el Hijo de Dios. Padre, yo quiero darte gracias en esta tarde, Dios, por tu palabra, porque tu palabra es viva, es eficaz, es más cortante que espada de 2 filos, Señor. Y hoy te pido que hagas renacer la esperanza en tu pueblo, hagas renacer la esperanza viva en cada corazón, que quiebres los yugos, las mentiras del enemigo, que lleves a tu pueblo a vivir vidas que te agraden, Señor, vidas que caminen contigo día tras día, Señor. Que tú seas, Señor, la evidencia del existir tuyo en nuestras vidas, Señor. Que podamos caminar día tras día contigo sin soltarnos un solo instante de tus manos, Señor. Toda nuestra confianza, toda nuestra esperanza está puesta en ti y solamente en ti, Dios. A ti te damos toda la gloria, toda la honra, Rey. Es en Cristo Jesús. Amén. Y amén. Aleluya, mis amados. Un verdadero creyente resucitado. Si no tuviste la oportunidad de escuchar este mensaje en su totalidad, te invito a que tomes unos minutos, a que lo hagas. Si tú ves que es de bendición para tu vida y que puede ser de bendición para otros, compártelo para que sean muchos más los que se puedan acercar a Cristo, que puedan vivir vidas para Él, que sepan que Cristo es el único que puede cambiar una vida, transformarla y llevarla hasta lo que Él quiere y desea. Te mando un fuerte abrazo, Dios te bendiga, Dios te guarde y vivamos como verdaderos creyentes resucitados. Bendiciones de lo alto.